Entonces, hermanos, permítanme empezar el sermón con una pregunta. ¿Cómo se nota que alguien es verdaderamente un cristiano? ¿Cómo? Si alguien te pregunta, ¿cómo sé que alguien es un cristiano? ¿Cómo se nota que alguien es verdaderamente un cristiano? Y no me estoy refiriendo a cosas externas, como la forma de hablar, por ejemplo, o el hecho de asistir regularmente a una iglesia. No me estoy refiriendo a eso, sino más bien me estoy refiriendo a algo mucho más profundo, algo interno. O sea, la vida misma de esa persona, el carácter de esa persona, las decisiones que empieza a tomar. Me estoy refiriendo a eso. En otras palabras, lo que te quiero decir, querido hermano, es cómo se manifiesta en lo cotidiano la verdadera vida cristiana. ¿Cómo? Bueno, el domingo pasado, en los primeros 3 versículos que vimos de Juan, hemos estado meditando en lo profundamente glorioso. En los primeros 3 versículos se nos habla del incomparable amor del Padre, el incomparable amor del Dios Padre, que no solo te perdonó, sino que, como vimos el domingo pasado, también nos adoptó como hijos suyos. Y hemos hablado, hermano, el domingo de nuestra identidad en Cristo, de esa esperanza gloriosa que tenemos, que solamente no habla solo del presente, sino que habla también del futuro, de ser semejantes a Él cuando Él regrese. Todo eso vimos el domingo pasado y hemos dicho, wow, qué grande es el amor del Padre. Pero ahora Juan lo que hace es invitarte a dar un paso más. A partir del versículo 4 ustedes tienen que decir, Juan me está diciendo vamos un paso más. Él dice que realmente somos hijos de Dios. ¿Cómo se vería eso en la práctica? Si sos un hijo de Dios, pregúntate, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo sería? ¿Cómo yo sé? Porque una de las preguntas más difíciles es, ¿cómo yo sé que soy un creyente? Entonces, para responder una pregunta como esa, Juan lo que hace es utilizar un método muy sencillo. Ese método sencillo es el método de contraste. Es una manera de enseñar. Entonces lo que hace es ponerte uno aquí y ponerte en contraste otra cosa, para que vos puedas comprender y para que vos puedas entender que ambas cosas no pueden mezclarse. Por ejemplo, se pone el agua, se pone el aceite, se pone la luz, se pone las tinieblas, se pone la verdad, se pone la mentira, se pone la justicia y se pone el pecado. Esos son contrastes. Entonces yo te pongo aquí la justicia. ¿Qué sería lo contrario a la justicia? El pecado. Si yo te pongo aquí la luz, ¿qué sería lo contrario a la luz? Serían las tinieblas. Y si yo te muestro a vos el agua, lo contrario sería el aceite. Entonces es un método de enseñanza por medio de contrastes. Pero creo yo que quizás el contraste que vamos a ver hoy es uno de los más importantes, porque Juan pone así: quien vive en pecado y quien ha sido liberado del mismo. Ese es el contraste que vamos a analizar hoy. Quien vive en pecado y quien ha sido liberado del pecado en Cristo Jesús. Ese es el contraste. Entonces, para poder hacerlo, hermanos, y estudiarlo mejor y en forma ordenada, vamos a dividir el sermón en 3 puntos. El punto número 1 sería el pecado y la obra de Cristo, que sería el versículo 4 al 5. El segundo sería la vida en Cristo y el alejamiento del pecado, que sería el versículo 6 al 8. Y el nuevo nacimiento, justicia y amor, que sería de los versículos 9 al 10. Que el Señor nos ayude. Y les ruego, hermanos, que estén atentos con un corazón abierto. Vamos al primer punto. Dice el versículo 4: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y yo te recomiendo que pongas aquí lo siguiente. Juan responde 2 preguntas fundamentales. La primera pregunta es: ¿quiénes son pecadores? Si yo te pregunto quiénes son pecadores, Juan te responde: pecador es aquel que comete pecado y que infringe la ley. Todo aquel que comete pecado y infringe también la ley. Entonces, si yo te pregunto ¿quiénes son pecadores?, la respuesta es todos. Y noten que no dice algunos, noten que no dicen los peores, noten que no dice que son los más dejados de la sociedad,
sino que se está refiriendo absolutamente a todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son pecadores? Hermanos, ¿quiénes son pecadores? Somos todos. Todo aquel que comete pecado es pecador. Y eso, sin darte cuenta, le da un carácter universal. Está diciendo que vos sos un pecador porque lo vuelve personal, porque en el todo entramos nosotros. Y eso incluye a ti y me incluye a mí. Todos somos pecadores, no hay ni uno solo, ni uno solo. En segundo lugar, lo que Juan te dice o te define en esos versículos es ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Juan dice que el pecado es infracción de la ley. O sea, hermanos, tengan en cuenta que el pecado no es simplemente un error, como algunos lo toman. Fue un desliz, fue una equivocación. No, el pecado no es simplemente un error. El pecado no deben mirarlo solamente como una debilidad humana, porque el pecado en términos bíblicos es transgresión de la ley. No es simplemente un error, no es simplemente una debilidad humana, es transgredir la ley, es la transgresión de la ley. O sea, hermanos, si quieren darle una palabra a esto, es ser rebelde, es rebelión, ese es el desprecio por el carácter santo de Dios, es el desprecio al carácter santo de Dios. Y esa ley que Juan se refiere, hermanos, la palabra es nomias, no es otra que la ley moral de Dios. Infringir la ley moral de Dios, esa ley que fue escrita en el corazón del hombre cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sopló aliento de vida. Esa ley fue escrita en nuestros corazones, pero mucho tiempo después fue revelada también en los 10 mandamientos. Ahora bien, hermanos, vamos a hacer una lógica juntos. Si el pecado es transgresión de la ley, la siguiente pregunta que sigue es: ¿quién puede decir aquí que no ha pecado? ¿Quién? ¿Quién puede afirmar con sinceridad que nunca desobedeció a Dios, ni en pensamientos, ni en palabras, ni en acciones? ¿Quién puede decir eso? La respuesta es todos. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Porque si el pecado es violar la ley de Dios, y todos en algún momento hemos mentido, todos aquí hemos codiciado, todos aquí hemos deshonrado el nombre de Dios, todos aquí en algún momento hemos amado más al mundo que a Dios. Entonces, la conclusión lógica es: todos los que estamos aquí, todos somos pecadores. No hay ni uno solo que se salve. Y eso es lo que dice Romanos: por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Y ese, hermanos, es el gran problema de la humanidad. Ese todos somos pecadores. El problema, hermanos, aquí es que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios bueno, y Él es un juez eterno. Y como dice Salmo 7:11 y 11:7, Él es un juez justo que ama hacer justicia. Y ese juez justo ha determinado lo siguiente: la paga del pecado es muerte. A ver, todos hemos pecado. Todos de alguna manera han pecado aquí. Quizás pecado distinto, pero todos rompemos los 10 mandamientos del Señor. La Biblia nos dice que Dios es un juez justo que ama hacer justicia. Y también nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo aquel que peca, ¿qué es lo que merece? Merece la muerte. Todo aquel que peca merece la muerte. Y ese todo incluye a todo ser humano. Quizás yo no esté ahora mismo en Corea
por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. ¿Y eso saben qué significa? Significa juicio, significa condenación, significa en términos escriturales estar bajo la ira de Dios, como dice la Escritura. Y es aquí, hermano, en este punto donde debe ser confrontado, porque este versículo no está en la Biblia solamente para informarte de que todos son pecadores, sino está aquí para confrontarte. Te pregunto, ¿cómo ves tu pecado? ¿Lo minimizas? ¿Lo justificas? ¿Estás viviendo cómodo con él? Deben entender que el pecado nos separa de Dios. Y el pecado te deja sin esperanza. Pero escuchen esto. Aunque ese panorama parezca oscuro, lo que acabo de decir, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte, y Dios es un juez justo que ama hacer justicia, y justicia es dar a cada uno lo que se merece. Entonces todo ser humano se merece la muerte. Pero a pesar de escuchar esto, quiero decirte, hermano, hoy hay esperanza. A pesar de eso hay esperanza en Cristo Jesús. Miren lo que dice Juan. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Gloria al Señor por eso. Él apareció. Aquí Juan nuevamente está entregando dos verdades de contraste. Número uno, Cristo vino para quitar nuestros pecados. O sea, Cristo no vino a condenarte. Cristo no vino a juzgarte, vino a limpiarte. Vino a limpiarte, a quitar el pecado. Y número dos, dice la Escritura, y lo hizo siendo completamente sin pecado. Y esa es una doctrina fundamental del cristianismo, donde Cristo es sin pecado, o sea, no hay pecado en Él. Entonces, hermanos, es importante que entiendan, Él no vino como un pecador más. Él no necesitaba redención, porque Él era el Santo de Dios. Entonces, Él nunca mintió, Él nunca codició, Él nunca acumuló, o sea, Él nunca pecó, ni en pensamientos, ni en palabras. Cristo no pecó. Su obediencia, como nos muestra la Escritura, fue perfecta, y es por eso que pudo ser nuestro sustituto. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? ¿Saben por qué Cristo fue el sustituto aprobado? Todas las leyes del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Y cuando se mostraba el Cordero, que era sin mancha, sin pecado, hablaba de un sacrificio y una vez para siempre, según el libro de Hebreos. Una vez y para siempre. Pero si ese Cordero tenía alguna mancha, no iba a poder ofrecer sacrificio por los suyos, sino que iba a tener que buscar a alguien que expíe los propios. Entonces, al ser su obediencia perfecta, es lo que le convierte en nuestro sustituto. Sustitución. Porque en la cruz ocurre lo que se llama la sustitución. Entonces, hermanos, imagínense, si Cristo hubiera tenido pecado, Él no podía quitar el tuyo. No iba a poder pagar por el tuyo. No iba a poder hacerlo. No iba a pagar ni el mío, porque iba a necesitar también pagar por el suyo. Pero al no haber pecado en Él, Él pudo cargar con tus pecados y con los míos. ¿Dónde lo cargó? En la cruz. ¿Dónde se llevó ese sacrificio? En la cruz. ¿Quién llevó a cabo ese sacrificio? Dios el Padre. ¿Quién fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fue Cristo, sin mancha. El único que pudo haber pagado por uno de nosotros. El único. Entonces Él fue tratado como un pecador, para que nosotros seamos tratados como justos, como dice 2 Corintios 5, 21.
aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, hermanos, tomen en cuenta esto. El pecado te separa, pero Cristo vino a quitar lo que te separaba. El pecado separa, pero Cristo vino a quitar lo que te separaba. Te pregunto, ¿lo entiendes en verdad? Este es el Evangelio. Esto es lo que predicamos. Que el hombre está condenado. Porque cuando todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, y no me voy a cansar de decirlo. Si Cristo no venía y tomaba nuestro lugar, y el Padre hacía justicia en él para hacer misericordia a nosotros, ninguno de nosotros podría ser salvo. ¿Lo entienden, verdad? ¿Lo comprenden? Y él pudo hacer eso porque en él no había pecado. Esa es la base de tu esperanza. Cristo no pecó. Cristo fue el Cordero inmolado por nosotros. ¿Ven? Con esta verdad en la mente, entonces, de que el hombre es pecador, que todos hemos sido pecados, pero Cristo vino para limpiarnos, vayamos al segundo punto del sermón. La vida en Cristo y el alejamiento del pecado. Quiero que escuchen con atención una afirmación que es tajante. Es tajante. Todo aquel que permanece en él no peca, dice el versículo 6. Permanece en él, no peca. El permanecer en él o permanecer en Cristo, pueden ponerlo también, hermanos, es una expresión que Juan usa muchísimo en su evangelio. Por ejemplo, en Juan 15:5, para comparativa, porque todo Juan 15 habla de estar en él, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, la idea que encierra esto es la idea de una persona que tiene una comunión viva y constante con Cristo. Y esto se da por medio de la fe. Estar en él. Estar en él por medio de la fe. Pero Juan, luego de decir que la persona que permanece en él, dice una frase que realmente es difícil de interpretar. Dice que el que permanece en él no peca. ¿Qué significa esto? ¿Cómo que el que permanece en él no peca? A primera vista, hermano, se podría parecer esto como una contradicción. Porque si recuerdan, en el capítulo 1 Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Pero aquí está diciendo no peca. ¿A qué hace referencia entonces? ¿Cómo se puede arreglar esto? Hermano, cuando dice no peca, quiero que tengan en cuenta a partir de ahora esto, que aquí se está hablando de dirección de vida y no de una caída ocasional. Si nosotros hacemos mención de lo que es el capítulo 2, cuando habíamos hablado que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, es que el creyente puede ir al Señor y confesar sus pecados y ser limpio. Ser limpio. O sea, aquí no se está hablando de una caída ocasional, porque dice: por si pecases, tenés a Cristo Redentor. Sino que aquí está hablando de un estilo de vida. O sea, te habla de esto, hermanos, tu práctica habitual de pecado. Cuando dice no peca, el griego es amartaneia, lo que implica una práctica habitual y constante, no un acto puntual. Porque reitero, todos los que estamos aquí, quizás no nos conozcamos a fondo, pero sabemos que todos somos pecadores. Y todos aquí pecan, aquí no hay perfección. Pero el punto es que hay que diferenciar entre pecado ocasional y lo que es una vida en pecado. Yo te pregunto, ¿será que alguien puede vivir tranquilamente en pecado y decir que permanece en Cristo? La famosa doble vida.
Yo creo que es imposible. Eso es imposible, porque es una contradicción espiritual. Hermanos, yo quiero guiarles a que no se engañen. Yo quiero que comprendas que no se trata de cuántas veces vas al culto, ni cuántos versículos sabes, ni si fuiste bautizado alguna vez. La verdadera evidencia de que estás en Cristo es sin duda una vida que se aleja del pecado. ¿Por qué? Porque permanece en Él. Justo aquí se va a mostrar el contraste. El que está en Cristo no peca, ¿es así? El que permanece en Cristo ya no puede vivir cómodamente con el pecado. Pero por otro lado, y aquí viene el contraste, está el que sigue pecando como si nada, como si nunca hubiera sido tocado por la gracia. Peca deliberadamente, mantiene la coraza externa, se congrega, habla con la jerga cristiana, pero peca abiertamente todos los días de forma deliberada. Su conciencia no le remuerde. Por eso Juan continúa diciendo: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es como si te dijera: el que vive con un patrón continuo de pecado, sin arrepentimiento, sin lucha y sin cambio, ese no conoce a Cristo, no ha tenido un encuentro real con Él. Por eso estábamos diciendo: si bien no soy lo que debería ser, tampoco soy el que alguna vez fui. Eso es lo que el cristiano constantemente tiene que decir en su vida. Si bien no soy el que debería ser, tampoco soy el que alguna vez fui. Quizás esa persona tal vez escuchó hablar de Jesús. Quizás podemos sentarnos a hablar de teología y religión sin ningún problema, pero en su corazón no hay comunión. No hay comunión con el Salvador. Cuando dice no le ha visto ni le ha conocido, hermanos, no se refiere a una visión física, sino a una visión espiritual. Es casi igual como el pueblo de Israel cuando fue mordido por la serpiente en el desierto. Eran sanados al mirar con fe la serpiente de bronce que Dios mandó levantar, y eso está en el número 21. Así que de la misma manera, hoy, todo aquel que mira a Cristo con fe sincera es salvo. Es salvo. Es perdonado. Es transformado y recibe una vida nueva. Pero ¿quién no ha mirado a Cristo de esa forma, con fe, aunque hable de Dios, aunque cante sobre Él, no lo ha visto realmente? No lo conoce en verdad. Conocer de Cristo no es solo saber quién es, hermanos, es haber alcanzado por su gracia y ser transformado por su poder. Conocer al Señor no implica que sigan el mismo molde, implica una lucha, implica un cambio de vida. Y quizás los problemas más grandes son internos, que no se ven, ya sea orgullo, soberbia, violencia, o en ese lugar cuando nadie te ve. Pero esos son los cambios que de repente son imperceptibles, pero lo que hablan realmente es de un cambio de vida. Si no hay ese cambio, si no hay esa chispa, si hay ese pecar como estilo de vida, es una evidencia clara de que no has nacido de nuevo. La Escritura nos dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. El que dice entonces que le conoce y no guarda sus mandamientos, dice Juan, es mentiroso.
Ahora escuchen cómo comienza el versículo 7. Hijito, que nadie os engañe. Pregunta, viene desarrollando un tema y luego sale con hijitos, que nadie te engañe. ¿Por qué hace una advertencia tan directa? Cuidado, que nadie te engañe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el mayor peligro de la iglesia no es precisamente la persecución, no es precisamente lo externo. El mayor enemigo de la iglesia es el engaño interno. El engaño que cada uno puede tener, el autoengaño. Ese engaño del que puede decir, se puede vivir en pecado y aún así estar en comunión con Dios. Y eso es mentira. Y eso no es gracia, eso es engaño. Por eso Juan corrige ese error con una verdad contundente. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Nuevamente evidencia del nuevo nacimiento. Fíjense que no dice el que dice que es justo, ni dice ni el que cree saberlo todo, sino que Él practica la justicia como un fruto natural de comunión. Hermano, te voy a dar una frase. No es justo quien habla de justicia, sino quien la vive. Puedes saber mucho sobre la justicia y puedes hablar de ella, pero vivirla es una cosa distinta. ¿Quieres saber si alguien permanece en Cristo? ¿Quieren saber? ¿Quieres saber tu propia vida? Mira tu vida, o mira su vida, mira si hay justicia, mira si hay obediencia, mira si hay amor. Porque eso sería vivir como Él vivió. Pero lastimosamente, así como hay evidencia de quienes pertenecen a Cristo, también debe identificar la señal clara de quienes no le pertenecen. ¿Cuándo es ambiguo, hermanos? Él lo dice algo muy claro. Si la práctica de la justicia revela quién es de Dios, la práctica de vida del pecado expone al que es del diablo. Reitero, no estoy hablando de un pecado ocasional, estoy hablando de un estilo de vida. Por eso dice, el que practica el pecado es del diablo. Esto es directo. No hay grises, no hay forma de interpretar de otra manera, no hay dobles discursos. Juan dice que la raíz de una vida dominada por el pecado es la filiación demoníaca. El diablo es tu padre. El que peca habitualmente, el que hace el pecado su estilo de vida, no solo se aleja de Dios, hermanos, está alineado con el diablo. Vamos a ver el domingo que viene. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y todo aquel que sigue ese camino, lo sigue a él. ¿Se dan cuenta del contraste? El que está en Cristo practica justicia, pero el que está en el pecado, su padre es el diablo. Son evidencias externas de lo que realmente ocurre en una persona. Por más que te congregues, por más que venga, diga aleluya, por más que venga y diga todo lo que quiera, si tu vida no refleja una lucha constante y un cambio, realmente sos hijos del diablo. Y parece duro, pero es así. Pero lo bueno es que siempre, después de darnos con un palo, parece ser, nuevamente nos habla de la esperanza del Evangelio. Porque justamente al ver esto, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuevamente digo aleluya. O sea, Cristo no solamente vino para perdonar tus pecados, sino vino a romper el poder de Él. Él vino a deshacer tus cadenas, vino a destruir toda mentira y para arrancarte del reino de las tinieblas y llevarte a la luz. Hermano, eso es poderosísimo. Por eso te reitero, el que está en Cristo practica la justicia.
pero el que no practica la justicia está en el pecado. Y cuando digo pecado, me estoy refiriendo a un estilo de vida y no un pecado ocasional. Con eso quiero decirte, hermano, ¿te das cuenta que no hay neutralidad espiritual? O se está con Cristo o se está contra Él. Eso nos lleva al último punto del sermón. El nuevo nacimiento, justicia y amor. Juan hasta aquí nos enseñó entonces, haciendo un recuento, de que la práctica del pecado es incompatible con una vida en Cristo. Pero ahora ya no se trata solo de lo que nos hacen los hijos de Dios, sino que a partir de acá va a tratarlo positivamente. Quiero decirte algo. Si hay nuevo nacimiento, no es algo invisible, no es algo secreto. Enseguida tienen frutos. Pero si no hay nuevo nacimiento, también se manifiestan esos frutos. Hay señales, hay evidencia. Y esa es la evidencia que Juan va a presentar ahora. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Y reitero, hermanos, por favor, aquí no se refiere a que sos, ¿cómo podemos decir? Impecabilidad, o sea que no podés pecar, sino que se está refiriendo al estilo de vida, un patrón claro. Porque no es que el creyente no peque, sino que ya puede vivir como vivía antes, ya no puede vivir más. Hermano, si ya no puede vivir como antes, ¿querés saber por qué? Porque ahora la simiente de Dios permanece en ti. Y esa simiente es el Espíritu Santo. Y la palabra que engendra una nueva criatura. En otras palabras, quiero decirte que Dios no te salva solo para perdonarte, sino para transformarte. Te perdonó, sí, pero te tiene que transformar. Así que la gracia que nos justifica es la gracia que también nos santifica. ¿Saben cómo sería un ejemplo? ¿Conocen los injertos de árboles? Cuando se une una rama nueva a una raíz diferente. ¿Conocen? ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Esa rama, hermano, no puede seguir dando el mismo fruto de antes, porque ahora produce lo que la nueva raíz le demanda. Así ocurre con nosotros, es idéntico. Cristo no solo te cambia tu posición, sino que la Biblia dice que hay un cambio de naturaleza, hay un cambio de dirección. Por eso Juan dice, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, cuando lean no puede pecar, deben entenderlo en el contexto de Juan. Porque el creyente ya no puede practicar el pecado como estilo de vida. Ya no puede estar sin lucha, sin convicción y sin arrepentimiento. Amén, hermanos. No podemos estar más así, porque nuestra nueva naturaleza ya no lo tolera. Al Espíritu Santo le incomoda, porque ama a Dios. Por eso odiamos lo que antes amábamos. El arrepentimiento, la palabra es metanoia y significa cambio de dirección. Cuando realmente estamos diciendo que hemos sido tocados por el Señor y hay un arrepentimiento, la metanoia implica un cambio de dirección, pero aborrecimiento de la vida pasada. No es simplemente me equivoqué, sino es me equivoqué y detesto lo que hice anteriormente. ¿Por qué? Porque la base para arrepentirte es he pecado contra un Dios santo. He pecado contra la santidad del Señor. Entonces el verdadero creyente ya no puede vivir en paz con el pecado, porque ya no vive en el pecado sino en Cristo. Por eso finalmente llegamos a esto. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y aquí nuevamente viene a aplicar lo que ya veníamos estudiando en los versículos anteriores.
El que no hace justicia no refleja al Dios justo. El que no ama a su hermano no refleja al Dios que es amor. ¿Se dan cuenta que no hay un tercer grupo? O sos de Dios, o sos de Él, o sos del diablo. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Hermano, déjame advertirte que el que vive practicando la injusticia, que vive mintiendo, vive robando, manipulando, que vive chismeando, que vive en inmoralidades, sin arrepentimiento, está mostrando quién es su verdadero Padre. Pero así también el que no ama a sus hermanos, aquel rencoroso, aquel egoísta que desprecia a los demás, no ha nacido de Dios. Es contundente. Porque el amor y la justicia no son extra en la vida cristiana, son esenciales. Son las huellas digitales de un nuevo nacimiento. Voy a cerrar con esta idea de Agustín. Los hijos de Dios no se distinguen de los del diablo, sino por la caridad. Esa caridad con tus hermanos, amar a los demás y practicar la justicia. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Vamos a hacer una conclusión para ir cerrando. Juan te mostró un contraste profundo y decisivo. Él te dice, el pecado no es un asunto liviano, sino te dice, el pecado es una rebelión contra Dios. Pero él dice también que Cristo vino a quitar ese pecado, vino para tolerarlo. Dice también, y lo que hemos nacido de nuevo, ya no podemos vivir en una práctica habitual del pecado. Con eso nos está diciendo, no hay tal cosa como un terreno neutro. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Ese es el gran contraste. O sos de Dios, o sos del diablo. Y nos afirma entonces que la verdadera fe se manifiesta en una vida de justicia y amor. Hermanos, yo ruego que cada uno de ustedes examine la luz de esta verdad. ¿Dónde están parados realmente? Y si realmente se encuentran reprobados, vengan a Cristo, porque es el único que puede cambiar ese corazón. Amén. Bueno, vamos a ver cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar este sermón en nuestras vidas? Número 1, examina tu relación con el pecado. Pasajes como estos te llaman realmente a una reflexión honesta, pero no pienses en otra persona, pensá únicamente en vos. ¿Cómo estoy tratando el pecado en mi vida? ¿Yo lo tolero, lo justifico, lo escondo, o por el contrario lo confieso, lo odio y lucho cada día para alejarme de él? Entienda que la confesión no es hablar de tu pecado con otro hermano, es confesarte ante el Señor. Porque la práctica del pecado revela el corazón, hermanos. El que ha nacido de Dios no puede vivir en el pecado, ya no más. Eso es un distintivo, ya no puede. Lo segundo que quiero mostrarles es que la salvación no solo cambia tu destino eterno, sino que también transforma tu vida. O sea, Cristo no vino solo para llevarte al cielo. El versículo 5 dice que vino para quitar el pecado. O sea, vino para romper ese poder y para hacerte una nueva criatura. Para eso vino. No hay tal cosa, estoy unido a Cristo y permanezco igual. Así que si Él vive en ti, tu vida tiene que cambiar. En tercer lugar, la práctica constante de la justicia es sin duda la evidencia de un nuevo nacimiento. ¿Cuál lo dejan claro? El que hace justicia es de Dios. Y si no hace justicia, sos del diablo. Hermanos, esto no significa ser salvo por obras. Eso no significa sí que las obras justas
son un fruto natural de un nuevo nacimiento. Esas obras naturales de justicia son frutos de lo que ocurrió internamente. Es como cavar un pozo, un manantial que viene. Va a rebosar y va a salir las buenas obras porque has nacido nuevo. Esa raíz es la fe, pero el fruto visible es una vida justa. No una vida perfecta, reitero otra vez, no perfección sin justicia. Sí hacerlo de forma honesta. Y vamos a caer, sí, porque somos pecadores y aún hay remanentes en nosotros. Pero cuando pecamos, tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Y Él va a perdonarnos. Lo cuarto, hermano, no confundas apariencia con pertenencia. Una persona sí puede hablar de Dios, sí puede cantar alabanza, incluso estar en medio del pueblo cristiano. Claro que puede. Pero si vive una vida entregada al pecado, Juan dice que no ha visto a Cristo ni la ha conocido. Entonces no confíen en apariencias religiosas. No se fíen de sus años de cristianismo. Sean honestos ante la Escritura. Y vean si hay una relación viva y personal y transformadora con Cristo. En quinto lugar, la verdadera conversión produce un cambio real. Sepan que esto no es una decisión emocional. Es una obra del Espíritu que implanta la simiente de Dios en el corazón de un creyente. Eso dice el versículo 9. Esa simiente produce una nueva naturaleza, una nueva dirección, un nuevo amor por la santidad. Y por último, hermanos, no quiero que te vayas de aquí pensando que este texto fue para condenarte. Este texto no es para condenarte, porque si luchas con el pecado, estás por buen camino. El llamado es a luchar contra el pecado y no hacer las paces con él. Reitero, Juan no está diciendo que el cristiano nunca peca. Y eso es algo que todos ustedes tienen que entender para poder esperar de tu hermano algunas cosas. Como por ejemplo, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir ofendiendo? Sí. Pero el cristiano se arrepiente y cambia su vida. No es un arrepentimiento, yo digo, me arrepiento y siento igual, sino que realmente cambia su vida. Así que si hoy estás luchando con el pecado, déjame decir que esto, no te desesperes, porque esa lucha es señal de vida. Pero a contrapartida, si estás cómodo con el pecado, si ya no te duele nada, si estás sin arrepentimiento y pecas deliberadamente, sin lucha, yo creo que este pasaje es un llamado urgente a venir a Cristo con fe verdadera. Hermanos, que ese contraste sea visible y que realmente puedas decir: yo amo al Señor porque Él está en mí, su simiente reposa en mí, y practico la justicia porque Él nació en mí. Amén. Vamos a orar.